Mis hermanos, quisiera colocarles esta suposición. Si hoy tuvieras la oportunidad de elegir o de formar una nación, con todos los recursos económicos, con la política que a ti te parece que es la adecuada, con el territorio en extensión, con salida al mar, con todo lo que tú quieras, imagínate que tienes la posibilidad hoy de crear una nación, no en un videojuego, sino real. Vamos a suponer que tienes la posibilidad de ser quien decida quiénes van a estar allí. La pregunta que yo quisiera hacerte es, ¿qué personas entrarían a formar parte de esta supuesta nación tuya? ¿A quiénes aceptarías? ¿Qué perfil tendrían que cumplir las personas? ¿Tendrían que ser de tal estrato, de tal condición? ¿Tendrían que ser los mejores pensadores? Siempre me ha causado curiosidad que cuando vemos las películas del fin del mundo, siempre llamemos a los científicos, y yo digo, deben llamar a los campesinos, ellos no van a sembrar nada. Siempre digo yo, lo primero que cogería serían campesinos. ¿Quiénes van a sembrar la tierra? No va a ser un científico, él no se va a solear. Sin embargo, mis hermanos, aún mi suposición que ahora mismo usted la piensa y dice, oye, ¿verdad? Tiene sentido. Mis hermanos, nosotros escogemos según nuestros propios criterios para nuestra propia satisfacción. Pero Dios, cuando escoge, Él conoce lo que nosotros no podemos conocer y es el corazón de las personas. Y Él conociendo el corazón de las personas, la realidad es que ninguna pasaría el examen. Nosotros podemos hacer una evaluación para poder seleccionar personas, incluso cuando vamos a un trabajo, hay una selección, necesitamos este perfil de las personas. Y podemos cumplirlo académicamente, podemos cumplirlo en operación, en lo que podamos hacer. Sin embargo, con respecto a nuestro Dios, ¿quién pudiera dar la talla? ¿Quién pudiera cumplir con las demandas de nuestro Señor? Si algo hemos visto hasta el día de hoy en Génesis, es que no ha habido ningún hombre, ni el que vivió en el mejor lugar pudo realmente ser fiel al Señor. Porque nosotros solemos decir, es que si yo viviera de otro modo distinto, oh Señor, yo seguramente no viviría como vivo ahora. Tal vez yo sería diferente. Pero mis hermanos, Adán lo tuvo todo. No le faltaba nada. No le faltaba nada. Sin embargo, en el mejor lugar, en el lugar ideal, como se llamó aquel sermón en aquella ocasión, el hombre allí en ese lugar pecó, se rebeló contra el Señor, quiso ser como Dios, quiso que su nombre fuera más famoso. Ahora nosotros podemos preguntarnos, vimos y hemos visto desde los sermones anteriores, los recientes, que hay una torre que se empieza a construir. ¿Sí? El sermón anterior vimos una torre, que las naciones empiezan a salir y justamente empieza a construirse una torre, y en esa torre vemos los hombres siendo dispersados por toda la tierra. Hemos visto cómo su corazón ha sido el deseo pronunciado, queremos hacernos un nombre, que sea nuestro nombre y no el del Señor famoso, igual que nosotros, porque somos así. Queremos que nuestros nombres sean los más famosos, incluso sin proponérnoslo, sin decirlo, que nuestro Señor. Allí en esa torre el Señor confunde sus nombres, empiezan a ver los diferentes idiomas, y las personas empiezan a ser dispersadas como naciones alrededor de todo el mundo. La pregunta es, mis hermanos, ¿nosotros llamaríamos de entre esas naciones que buscan su propia gloria una nación para Dios? ¿Por qué Dios tendría que escoger a un hombre, a una mujer o a un pueblo determinado para que sea ahora aquel que lleve su nombre? ¿Por qué? Si al final todos han demostrado que ninguno es apto o digno y que ninguno pasará un segundo de su existencia sin buscar su propia gloria. ¿Por qué Dios tendría que escogerlo? Si se basara en nuestros propios criterios, probablemente muchos pasarían la prueba. Pero al tratarse de Dios tendríamos que decir, Señor, ¿quién puede ser digno? ¿Cómo podemos encontrar esperanza cuando las personas han buscado irse del Señor? Mis hermanos, ¿no le parece curioso que la semana pasada vimos una tremenda tecnología? Ya pasaron de madera y ahora estaba el ladrillo. Y la gente uno diría, van a hacerle un templo al Señor. No, una torre para hacer mi nombre famoso. Y así es hoy día también. En vez de las personas decir, tenemos este recurso, vamos a glorificar al Señor. No, tenemos este recurso, vamos a usarlo para ir a hacer nuestros propios nombres. Siempre es la búsqueda de que el hombre sea el engrandecido y no nuestro Señor. Mis hermanos, esta historia de haber empezado en esta última etapa como en algo grande, va a volverse como hacia un embudo a ubicarse en una persona, en una familia en particular.
Por eso le llamamos una nación para Dios, porque de entre todas las naciones que se han formado, el Señor toma o llama una para Él mismo. Será a través de un linaje particular, a través de una familia específica, a través de un hombre en especial o un individuo concreto. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos como los encabezados para nuestro sermón dominical de hoy, que el primero es: la nación para Dios desciende de un linaje particular. Versículos 11 del 10 al 26. La nación para Dios proviene de una familia específica, nuestro segundo encabezado. Versículos 11 del 27 al 32. Y la nación para Dios comienza con un individuo concreto. Capítulo 12, versículos del 1 al 3. Repito, la nación para Dios desciende de un linaje particular. Capítulo 11, versículos del 10 al 26. La nación para Dios proviene de una familia específica. Capítulo 11, versículo 27 al 32. Y por último, nuestro tercer encabezado, la nación para Dios comienza con un individuo concreto. Versículos 1 y 3 del capítulo 12. La nación para Dios desciende de un linaje particular. Leamos, mis hermanos. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Heber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Heber, y tuvo otros hijos e hijas. Heber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Heber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu, y tuvo otros hijos e hijas. Reu vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Taré 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Aram. Mis hermanos, otra genealogía tenemos en Génesis. Como hemos dicho, las genealogías a veces las queremos leer rápidamente y pasar de vista. Y como hemos dicho, cada vez que veamos una genealogía, recordemos que dentro de todos los nombres que menciona la Biblia, habrá un nombre sobre todo nombre. Siempre debemos recordar cuando vemos una genealogía que de todos esos linajes, de todos esos pueblos, de todas esas tribus, el Señor vendría, el Señor está en medio de todos estos, y Él es el nombre que realmente merece ser engrandecido. Mis hermanos, salvo los nombres y las edades, no se nos da aquí mucho detalle de estas personas. Esta genealogía en particular no nos dice de alguien en específico, se habla algo como ocurre muchas veces en otras genealogías. Sin embargo, de eso podemos decir algo. A los que hemos seguido el libro de Génesis podemos decir algo. Mis hermanos, estas personas están viviendo menos. Estas personas están viviendo menos. Ya no tenemos 900, 700, 800 años, sino que empezó por el primero unos 500, 400, fue bajando, hasta que ya los demás 209, 207, 200, 119, fue bajando la longevidad de las personas, pero también fue bajando la edad donde estas personas podían procrear. Anteriormente veíamos que a los 500, 400, 600 años tenía el primer hijo. Todavía estaba joven el hombre para poder seguir dándole al hijo toda su atención. Hoy no, hoy ya vemos que a los 32 años, 30 años, 29, 70 años en el caso del padre de Abraham. Mis hermanos, eso es muy particular y es muy interesante porque nosotros necesitamos, vamos a ver algo que es importante de este cambio que ahora el Señor hace en cuanto a la longevidad de las personas y la edad también para poder tener hijos. Sin embargo, no sé si ustedes recuerdan que cuando vimos que Noé reprende a su hijo Cam,
nosotros encontramos que él habla algo acerca de Sem y de su hermano Jafet, y le dice que serán de bendición. Lo más lógico, si tú has seguido la historia, es que uno esperaría que en este momento Sem apareciera como ese hombre fuerte, como ese hombre valiente, o que hiciera algo que destacara entre los demás. Nosotros esperaríamos que sería conocido como el gran Sem de Mesopotamia, pero no ocurre eso. De repente aparece Sem, tiene un hijo y se muere y ya. No nos cuenta más nada. ¿Y qué pasó si Noé había dicho que este hijo sería algo importante? Bueno, cuando la Escritura nos dice que un hijo, que en ti o que tú vas a hacer tal cosa, normalmente o muchas veces no se está refiriendo a esta persona en particular, sino a su descendencia. A su descendencia. Y esto es clave, porque vamos a encontrar que no es sino hasta Abraham donde el Señor empieza ya a mostrar que escoge un pueblo. Y no es hasta ver que un descendiente de Abraham, en quien sí realmente serían benditas todas las naciones de la tierra. Matthew Henry, mis hermanos, comenta al respecto de esto lo siguiente: pareciera que el Espíritu Santo se apresurase a pasar por ellos hacia la historia de Abraham. Como si el Señor solamente quisiera mencionar los nombres de estas personas e inmediatamente darle lugar a Abraham. No nos vamos a detener lo que hizo Sem. Y si el Señor, mis hermanos, no lo hizo, pues nosotros tampoco vamos a prolongarnos mucho en esto. Nosotros muchas veces queremos que eso no ocurra con nosotros. Muchas veces nos cuesta que nosotros seamos olvidados. Muchas veces nos cuesta, mis hermanos, o nosotros solemos ver el potencial en las personas, como este Sem, ¿no? Oye, Noé dijo de Sem esto, esperamos que en el siguiente capítulo Sem haga algo, pero no pasa nada. Y así muchas veces nosotros solemos ver el potencial de las personas y pensar que en algún momento esto los catapultará hacia una vida distinta a la que los terminamos viendo. Probablemente nosotros mismos pensamos en nosotros y decimos, es cierto, cuando yo me gradué de tal cosa yo esperaba hacer esto, cuando yo hice esto yo pensaba hacer lo otro, y solemos pensar que nuestros nombres tienen que estar en el lugar que de acuerdo a nuestra suficiencia debería encontrarse. ¿Cuántos sueños frustrados, cuántas decisiones nos tomamos que nos terminaron llevando hacia otra dirección, distinta incluso a lo que nosotros esperábamos? Sin embargo, yo quiero decirte, hermano, que sea lo que sea que tú estás viviendo o que estás pasando, ya esto es una cosa que la has escuchado miles de veces, pero permíteme recordarlo una vez más. El Señor está obrando y ha obrado y seguirá obrando su perfecto plan. Su perfecto plan. Por otro lado, mis hermanos, este linaje de Sem, este linaje particular nos muestra que las vidas ya está teniendo menos prolongación, que los hijos se están teniendo más temprano. Y este dato, mis hermanos, es importante porque de Abraham, el personaje que va a aparecer aquí, Dios le va a decir que va a concebir un hijo. Y si él pensara tal vez en las edades como Matusalén, 969 años, o como la de Noé, unos 600 años, por allá estaba haciendo el arca y demás, él diría, bueno, tengo tiempo todavía para tener un hijo. Pero ya los tiempos se habían acortado y ya él estaba anciano y no tenía un hijo. Eso lo vamos a encontrar más adelante en nuestro texto. Es importante, mis hermanos. Esta genealogía también nos proporciona los nombres de muchas personas que nunca más volveremos a escuchar, salvo para mencionarlo como fulano viene de esta generación. Pero más allá de que simplemente recordar que ellos hicieron algo, no existe tal cosa en la Biblia. Estos nombres quedaron olvidados, quedaron simplemente como nombres de una genealogía. Mis hermanos, aunque tú y yo no seamos conocidos más allá que en la registraduría de nuestra nación, no importa. Eso no es relevante. Eso no es lo que dice quiénes somos nosotros realmente. Sin embargo, quisiera preguntarte, si tu nombre solamente aparece en tu cédula, ¿eso es suficiente para ti? ¿Tú te conformas con el hecho de eso? Y no estoy hablando de aquellas personas que dicen, yo no quiero sobresalir en la vida, no quiero echar para adelante, yo aquí con lo que tengo estoy bien. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso, porque buscar una mejor calidad de vida, preparándose y demás, es algo que todos deberíamos o que podríamos intentar alcanzar y demás. Sin embargo, lo que estoy hablando es cuando nuestros nombres no son conocidos, cuando no somos los primeros en nada, cuando nos está costando muchas cosas. ¿Estás encontrando consuelo en el Señor? ¿O en cambio nos vamos a la amargura extrema porque el profesor no hizo esto de mí, porque no soy yo el que hablo, porque no aparezco en un cartel? ¿Qué sucede con nosotros, mis hermanos?
Las personas de esta genealogía no serán vuelto a escuchar salvo para eso, pero así lo dispuso la providencia divina. Nosotros vemos a un Dios que obró según su plan soberano para llevar a cabo su obra de redención, y no tuvo que ver con que tenía que ser este y no este otro. Dios fue determinando quiénes eran, y no se conocen sus nombres, al igual que nosotros. Yo no me sé el nombre de mi tatarabuelo, no lo conozco, no sé si alguno de ustedes se lo conoce, si ustedes tienen todo el árbol genealógico perfecto, si tienen incluso hasta un escudo de arma. Una vez busqué escudos de arma y me apareció que los Miranda, el apellido de algún lado que se inventó ese apellido, tenía un escudo de armas para simbolizar a la familia. Seguramente me aparezca yo en ese escudo de armas y me diga, no, usted no pertenece a estos Miranda, usted es de otros Miranda de otro lado. Y así tal vez sucederá con nosotros. Nuestros nombres no tienen quizás mayor relevancia. No somos los duques de X lugar, no somos los marqueses de otro lado, sino que somos Ángel Miranda de Barranquilla, porque vivo aquí, y no porque seamos alguien importante. Sin embargo, mis hermanos, aunque nuestros nombres no sean importantes ante los ojos humanos, y cuando tú piensas en esto te da algo de nostalgia, y en tu orgullo te sientes como si fuera un peso o como algo te pegara, hermano mío, aunque tus nombres sean olvidados por las demás personas, recuerda que el Señor no nos olvidará. Somos suyos, somos ovejas de su prado, como leíamos en el Salmo 100 al principio. Nuestros nombres están escritos en su libro con una tinta imborrable. Esta tinta es la sangre del Cordero. Nosotros somos escritos y no serán olvidados nuestros nombres porque somos de Cristo, y separados de Él no podremos nosotros estar. El Salmo 125:1 nos dice que los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Si nosotros somos del Señor, estamos sujetos, anclados a la roca inconmovible. Aunque hombres, nombres, mujeres pasen en esta tierra, los que son del Señor permanecerán con Él para siempre. Estarán con Él, disfrutando de ese gozo perpetuo con Él. Y los que no son de Él, la Biblia nos habla de un lugar de condenación por la eternidad. Así que, mis hermanos, aunque nosotros seamos olvidados aquí, recordemos que somos del Señor. Este linaje particular, mis hermanos, aparentemente olvidado, el linaje de Sem, el Señor de allí levantará una nación, pero dentro de este linaje hay una familia específica que el Señor escogerá. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La nación para Dios proviene de una familia específica. Versículos 27 y 32 del capítulo 11. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Aram. Aram fue padre de Lot. Aram murió en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán. Mis hermanos, nosotros encontramos ahora una familia. De pasar de una genealogía, de un linaje a algo más grande, pasamos a una familia. Lo que encontramos en estos textos es solamente la historia familiar de Taré, el padre de Abraham. Lo que tenemos aquí en estos versículos, se nos menciona también los hermanos de Abraham, a sus sobrinos, a algunas de las mujeres de la familia. Y lo que es importante ahora es que podamos ver algo que nos habla de estas familias. Si bien es cierto, es lo que nos menciona el texto. Nos habla acerca de Taré, de Abraham, de Nacor, de Harán, de Milca, de Sarai. Y creo que algunas cosas son interesantes para hacia dónde nos va a llevar el resto de la historia del libro de Génesis. Por un lado, mis hermanos, encontramos al patriarca de la familia, al padre de la familia, que es Taré. No se nos dice el nombre de su esposa, no se nos da. No sabemos, mis hermanos, tampoco qué es lo que motiva a este hombre a salir de su tierra. No podría yo atreverme a decir que el Señor se lo dijo de una manera específica, como lo veremos más adelante que con Abraham pasa. La razón por la que no me atrevo a decir esto es porque ese hombre era un adorador de ídolos paganos.
Josué 24:2 nos dice eso. En el libro de Josué, que es aquel el que Dios utiliza para que sea el que conquista la tierra que Dios había prometido, ese hombre al final de sus días, él va a pronunciar unas palabras al pueblo de Israel y empieza diciéndolas así. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ese padre nuestro Taré, con Abraham, con Nacor y su familia, que estaban del otro lado del río, ellos adoraban a otros ídolos, ídolos extraños, ídolos que nadie conoce. Mis hermanos, es curioso que tan solo han pasado 200 años después del arca que construyó Noé. Es interesante, ¿por qué? Porque si nosotros sumamos la edad que tuvieron estas personas, los hijos, hasta llegar a él, han pasado un poco más de 200 años. Y en solo 200 años, las personas ya se han ido tras otros ídolos. ¿Dónde salen esos ídolos? Las mismas personas los fabrican. El tiempo no es el causante de que esta gente adore a ídolos paganos. Tampoco es que se les olvidó Dios. Realmente Dios mismo ha dicho que es el corazón del hombre quien produce todas estas cosas. Como dijo un autor en alguna vez, el corazón es una fábrica de ídolos. Ellos vieron cosas a su alrededor y se fabricaron ídolos conforme a las imágenes o a las cosas que ellos veían. Así somos nosotros. Vemos algo que nos deleita sobremanera y decimos: esto es mi ídolo y lo voy a adorar con toda mi fuerza. Terminando nosotros pecando. Terminamos nosotros yéndonos tras aquello que no es el Señor, pero que los encontramos por doquier en nuestras vidas, en cualquier cosa que nosotros hagamos. Mis hermanos, otra cosa que se nos dice de este Taré es algo que él termina experimentando. Nos dice que en su presencia muere su hijo Harán. Esto es algo, mis hermanos, una de las situaciones más difíciles para cualquier persona, sobre todo para un padre. Cualquiera de nosotros, al fallecer un ser querido, sufrimos con eso. Nos duele. Pero para un padre perder a un hijo no tiene nombre. Es una situación difícil. Es una circunstancia muy adversa. Sin embargo, mis hermanos, a aquellos que han tenido esta situación, aquellos que han vivido una situación, ¿no pudiera ser yo el ejemplo para que tú veas consuelo? Porque primero yo no he vivido esa circunstancia. Ruego al Señor no tener que pasarla. Seguramente los padres que están aquí conmigo le piden al Señor que no quieren pasarla. Pero mis hermanos, si este es tu caso, en el Señor encuentras consuelo. Aquel que dio a su propio hijo para pecadores que no lo merecían, es el único que puede entender el dolor que un padre puede sentir al experimentar la pérdida de un hijo. Y si este es el caso de alguien aquí, sepa que puede ir al Señor y encontrar consuelo en medio de su dolor reciente o de hace tiempo. En el Señor hay consuelo. Ese es el caso de este hombre. Ahora este hombre sigue andando y ha de llevarse a su familia. Se nos mencionan en esta familia un par de personajes más. Recuerden, es una antesala para lo que vamos a ver más adelante en Génesis. Se nos va a mencionar otro hombre llamado Lot, que es un sobrino de Abraham, y es importante en la historia porque lo vamos a ver más adelante, cuando estemos leyendo el resto del libro, que hay un choque y hay una situación allí con ellos, y cuando él está por allá en Sodoma y Gomorra y demás. También se nos menciona el hermano de Abraham, y este hermano también es interesante porque de ese hermano, de las hijas de él, Abraham va a querer que se relacionen con el hijo que él va a tener más adelante. Ahora, he mencionado a un hijo más adelante de Abraham, pero recuerden que hay un detalle que hemos visto que el texto nos da, y es que la esposa de Abraham es estéril. Dios va a prometerle a Abraham algo, pero con una esposa que no se lo puede proveer. Dios le ha prometido a este hombre darle algo, pero no hay chance, no hay manera que pueda esto ser realizado. Este detalle que nos muestra allí es que a esta mujer se detiene, nos da el nombre que es Sarai, pero se nos dice que esta mujer es estéril, a diferencia de la otra mujer Milca que no tiene ese problema. Es Sarai, la esposa de Abraham, la que tiene esta condición. La condición de esta mujer, mis hermanos, le imposibilitará concebir un hijo. Ese detalle es importante, ya que nos prepara para lo que vendrá más adelante. La promesa que Dios le hará a Abraham de que sería bendecido como padre de una gran nación debe empezar por tener un hijo. ¿Qué padre puede llamarse padre si no tiene un hijo?
Feliz Día del Padre, cuando la primera vez que me dijeron Feliz Día del Padre, mi hija todavía no había nacido, estaba en el vientre de su mamá. Yo dije, bueno, esto es como raro porque sí, ya hay una bebé gestándose, pero hay como que debería como salir, ¿no?, del vientre para poder decir, bueno, ya esta es mi hija. Sin embargo, es cierto, esa es mi hija, se estaba gestando, se estaba desarrollando, pero este hombre no era la condición, no había manera, no había chance, no había posibilidad alguna de que él pudiera llamarse padre de una gran nación si ni siquiera tenía un hijo, si ni siquiera podía empezar con un solo hijo. Esta era la condición y es importante tenerlo en cuenta porque Dios va a ser glorificado a través del acto increíble que va a ser para que el vientre de esta mujer pueda concebir un hijo cuando la edad, recuerden, otro detalle, cuando la edad de esta mujer no era la apta para tener un bebé. El otro personaje, mis hermanos, que ya he mencionado mucho es Abraham. Él saldría con su padre Taré en dirección a Canaán. Como he dicho, no sabemos por qué. No sabemos por qué Taré se llevó a Abraham y dejó a Nacor. No sabemos. No sabemos por qué decidió irse con Lot. Bueno, a lo mejor era porque era su nieto de su hijo fallecido. Pero no sabemos más detalles de esto. Sin embargo, él termina llevándoselo. En Hechos 7:4 se nos dice que Abraham sale con su padre para la tierra de Canaán y se quedan en Harán en la mitad de camino después de que Taré muere. Nosotros no podemos decir esto del texto, pero Hechos 7:4 nos habla acerca de ello, de que es después que Taré muere que este Abraham sale en la dirección hacia la que el Señor le va a decir. Y esto es interesante porque si usted se le muere su padre y usted tiene una casa que su padre dejó en otro lado, lo más lógico es que coja ¿para dónde? Para la casa. Allá está la herencia. Papá dejó algo allá en Ur de los Caldeos, allá está mi hermano Nacor, ahí tengo yo algo. Acá en Harán estábamos inventando, lo más lógico es que me devuelva para Ur, ahí. Ur era una ciudad que era importante, Harán era una ciudad de camino, de paso. ¿No era lo mismo? No era lo mismo, mis hermanos. Sin embargo, lo más lógico es que este hombre regresara a Ur de los Caldeos, a sus ídolos, a seguir en la misma vida que tenía, pero el Señor va a hacer todo lo contrario. Y es lo que vamos a encontrar en nuestro tercer y último encabezado, mis hermanos. La nación para Dios comienza con un individuo concreto, un individuo en particular. Los ídolos, mis hermanos, no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír, ni mucho menos boca para hablar. Pero sin embargo, lean conmigo lo que nos dice el 12, capítulo 12, de versículos del 1 al 3. Nos dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este hombre era un adorador de ídolos. Este hombre era una persona que se deleitaba en tener para sí ídolos que no podían ver, que no podían oír, que no podían hablar. Y de repente, mis hermanos, el Señor le habla. Es interesante, es al menos algo que puede ser increíble. Estás en medio de un pasaje, de una ciudad, no las ciudades que tenemos ahora, ciudades silenciosas, ciudades donde nunca ibas a escuchar un picó en las madrugadas, ciudades donde no habían vehículos que hicieran tanto ruido y que en las noches no era para viajar tanto. Así que era una ciudad silenciosa. Probablemente este hombre en campañas, en tiendas allí, en un medio de un desierto probablemente. Allí en un lugar con estas condiciones, el Señor le habla. Al menos de temor debió llenarse su corazón. Nunca los muñecos de barro que él tenía y que adoraba todo el tiempo y que los guardaba ahí, que los limpiaba, que tal vez sí o tal vez no les prendía una vela, que tal vez sí o tal vez no le ponía un poquito de comida como ofrenda, que hacía algo con esos dioses. De repente el Dios verdadero le habla. No es cualquier cosa. Nunca había escuchado la persona al Señor hablar. De hecho, mis hermanos, si seguimos lo que dice el texto en Génesis, han pasado más de 200 años y ni una persona ha tenido contacto directo con el Señor. Ninguna. Generaciones han pasado después de Noé, que tenía esa comunicación con el Señor, y ahora va a aparecer uno después, Abraham, con quien el Señor va a hablar. Mis hermanos, seguramente fue como Moisés cuando habló con el Señor.
Algo tuvo que allí pasar diferente. No fue simplemente, hola Dios, te conozco por fin. No, nunca había escuchado de Él. O tal vez sí, pero su corazón estaba tras otros ídolos. Así que de repente el Señor le habla, no un Dios falso e irreal de los que Él conocía, sino el Dios verdadero y eterno. Mis hermanos, esto es algo que tú y yo no podemos dejar de ver como algo grandioso. Mis hermanos, el hombre estaba inclinándose en su corazón hacia otras cosas. Ya habían pasado 2 siglos o más de 2 siglos y el hombre estaba en su propio juicio, bajo sus propias condiciones, según sus propios criterios. Si Dios, si lo hubiese dejado así, Él seguiría siendo justo. Era justo lo que el hombre quería hacer. Yo quiero ser mi propio Dios. Yo quiero hacerme mi propio nombre. No me interesa lo que tú hagas, Dios. Yo voy a tomar mi propio camino y mi propio destino. Pero Dios interviene al hablarle a Abraham. El Señor va a intervenir para hacer de él una gran nación. Y para que de él sean benditas todas las demás naciones de la tierra. Dios no tenía por qué hablarle a Abraham. Si los hubiera dejado así a los seres humanos, se hubiesen consumido en sus propios delitos y pecados, hubiesen muerto todos, y era lo que merecían sus obras. Y el Señor decide una vez más intervenir después de un aparente silencio, después del Señor no estar involucrarse en una persona y tomarlo para Él y para ser una gran nación. Eso mismo hizo el Señor con nosotros. Eso mismo hizo el Señor con nosotros. Estábamos viviendo vidas libres, entre comillas, haciendo lo que queríamos, lo que nuestro corazón se deleitaba, y el Señor apareció y habló a nuestras vidas, usó al individuo que haya querido usar para llevarnos a conocerlo de Él, usó el problema terrible que haya tenido que utilizar, la caída deplorable, el momento más duro quizás entre nuestras vidas, para mostrar el momento más glorioso cuando lo conocimos a Él. Mis hermanos, si esos son los problemas en el Señor, bendito sea Él, para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Ahora, mis hermanos, cuando Dios habla con Abraham, lo primero que le dice es una demanda. No le dice, mira, me presento, soy Dios, como vemos de pronto en la conversación con Moisés más adelante, sino que aquí lo que nos encontramos es que el Señor le hace una demanda. Dijo el Señor, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Estas son las demandas, mis hermanos, las encontramos en el versículo 1. Vete de tu tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? Él se encontraba en Harán, aparentemente de paso, porque su idea era ir hacia Canaán. Pero, mis hermanos, él tenía una tierra en Ur de los Caldeos, una tierra donde estaban sus familiares. Y el Señor le dice claramente, vete de tu tierra. Dios le demanda a Abraham irse de la tierra, cualquiera sea esta. Él debe obedecer al Dios que le habla y que se relaciona con él. Entre tus parientes y la casa de tu padre, le dice el Señor. Esto implica, por un lado, mis hermanos, que él debía alejarse de sus seres queridos. Vete de tu tierra, de tus parientes, de tu familia. Él tenía que alejarse. Pero lo segundo, mis hermanos, era que él tenía que renunciar como primogénito de Taré a la herencia y al lugar privilegiado en la sociedad que le correspondía, como entre otras cosas el primogénito que él era. Como el primogénito que él era, le correspondía ahora ser él el patriarca de esta casa que había dejado su padre en Ur de los Caldeos y de todos los de esa familia, incluyendo a su sobrino Lot, incluyendo a su hermano Nacor y su familia. Pero el Señor le dice que se vaya de eso, que deje todo, incluso lo que la seguridad que provee una familia, también que esté dispuesto a dejarla. ¿Y a dónde, Señor? ¿Me mostrarás a dónde? No, a la tierra que yo te mostraré. Activa el GPS, pero no le pongas destino. Y el Señor se va a encargar de ser esa voz que le diga, gira a la derecha, gira a la izquierda. El Señor será quien le dirá a él dónde tendrás que ir, qué tendrás que hacer, mis hermanos. Es lo mismo con nosotros. Hoy tenemos un destino eterno. Sin embargo, mientras llegamos a ese destino eterno, mientras vivimos, el Señor es quien nos guía y en su palabra la tenemos como esa voz que nos sigue hablando a nosotros para que sepamos cuál es el camino por el cual nosotros debemos andar. En su momento dado el Señor le mostraría a él hacia dónde tenía que hacer. Lo primero que le pide es, sal de allí. Y sin saber para dónde, este hombre hace obedientemente lo que el Señor le pide. Es un asunto de fe el que el Señor demanda de Abraham,
como también lo hizo con nosotros. Es un asunto de creer que Él es Dios y que Él merece ser adorado, seguido y aceptadas sus condiciones. Estas son las condiciones que Dios le puso a Abraham, sus demandas: abandono, renuncia y aceptación de lo desconocido. No fue cualquier cosa. Abandono, renunciar a lo que ya tenías y salir, aceptar. ¿Qué acepto, Señor? Lo desconocido. No sabes lo que esperas, no sabes hacia dónde vas, pero mis hermanos, había una gran promesa. Había una gran promesa y las encontramos en los versículos 2 y 3. Nos dice: haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En contraste con las demandas de Dios a Abraham, encontramos las siguientes promesas. La primera de ellas: Dios hará de Abraham una gran nación. El plan de hacer una gran nación incluía, mis hermanos, o implicaba al menos dos cosas. Primero, personalmente él tenía que tener un hijo. ¿Cómo puede decir él que vendrá una nación de él si no tiene familia, si no tiene hijo? Así que lo primero que implicaba el hecho de que él sería una gran nación es que él tendrá que tener una descendencia. Y lo segundo que implicaba que él va a ser una gran nación es que él tenía que tener un territorio, debía tener también una organización o una política de Estado o una etnia que lo representara. Así que es Abraham el padre que va a proveer todas estas cosas. Será a través de Abraham y su relación con el Señor que va a empezar a surgir esta nación. Esta nación no va a surgir como todas las demás naciones, de un hombre que ahora habla, no sé, albanés y se va y todos los albaneses, vamos, los que hablan albanés, vámonos juntos. No, la motivación de este hombre es todos los que invocan el nombre del Señor. Yo hablo con Dios. Y aquellos que Dios llama para sí son los que vienen de mí, que tienen que saber que hay un Dios eterno, soberano y todopoderoso. Ahora, la otra implicación que tiene esta promesa, mis hermanos, es que Dios va a bendecir y engrandecer el nombre de Abraham en medio de la humanidad, de manera que se convirtiera en un hombre de bendición. Si nosotros comparamos los hombres de Babel, estos hombres querían engrandecer su propio nombre a su manera. Acá vemos a un hombre que no es la intención que muestra y el Señor le dice: engrandeceré tu nombre. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros deberíamos anhelar. Que sea el nombre engrandecido, el del Señor por medio nuestro. Y si el Señor quiere que nuestro nombre sea engrandecido, sea porque Él así lo quiere, bajo sus condiciones, a su manera, no a la manera nuestra, no a la manera que nosotros queremos. También vemos, mis hermanos, que en lugar de ser olvidado este hombre Abraham, él va a ser recordado. De hecho, es curioso que a Abraham se le mencione como el padre de tres religiones, ¿no? El judaísmo, el islam y el cristianismo, y no como el padre de tres religiones, sino que aparece como figura importante o como una figura destacada o mencionada en tres de las religiones más importantes del mundo. Ahora, ese es un detalle que no es tan importante y relevante, simplemente es un detalle. El detalle que sí es realmente importante, mis hermanos, es a dónde nos apunta Abraham. Pero antes de llegar a él, quisiera ver una tercera cosa que vemos en estas promesas. Dios, por medio de Abraham, inaugura una nueva relación con todas las familias de la tierra. Estas familias podrán ser benditas en cuanto depende de la manera como ellas se relacionen con Abraham y la promesa que le fue dada a Abraham. La manera como estas personas tengan esta relación con Abraham y la nación que descienda de él será la manera como serán o benditas o serán malditas. Todo tiene que ver con aquella descendencia de Abraham y la relación que tengan las demás naciones de la tierra. El plan de Dios, mis hermanos, para todas las familias de la tierra está vinculada a esta bendición que hace a este hombre en concreto. Abraham, que procedía del linaje de Sem, Arfaxad, Eber, Peleg, Reú, Serú, Nacor y Taré. Ahora, mis hermanos, la importancia de este hombre no es su ascendencia, no es de donde él desciende, no es de donde él viene. Porque si decimos de dónde él viene, terminaremos diciendo: él también viene de Noé. Ay, fíjate, también viene de Set. Y fíjate, también viene de Adán.
No, mis hermanos, la importancia de este nombre, de esta persona, es hacia dónde él va, hacia el futuro. El vínculo, mis hermanos, no regresivo, sino el vínculo progresivo. Nos daremos cuenta que en la trayectoria de este hombre hacia adelante, pasaremos por su hijo Isaac, por su nieto Jacob, más adelante por David, por los descendientes de David. Seguiremos más adelante hasta llegar a un hombre llamado José, que estaba casado con una mujer llamada María, que dio a luz a su hijo primogénito en Belén. Es hacia adelante y hacia ese hombre en particular que nosotros tenemos que centrar nuestra atención. Recuerden, le fue dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese descendiente que vendría de Abraham es Jesús, quien sería conocido como el hijo de David, pero mis hermanos, también sería conocido como el hijo de Abraham. Vayan conmigo a Mateo, mis hermanos. Acompáñenme al Evangelio de Mateo. Y veamos el capítulo 1, lo que nos dice. Mateo capítulo 1 nos dice de este Evangelio: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Mis hermanos, aquí luego nos menciona toda la familia de Abraham, fue padre de quien hasta llegar a Jesucristo. Jesús, mis hermanos, es aquel en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. No cierres Mateo, vamos al último capítulo de Mateo. El primero vemos que nos dice: Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, este Jesús, en su parte final del libro, que es la intención que quiere buscar Mateo que tengamos en cuenta, es que este Jesús es el hijo de David, que es ese rey que había de venir, pero también ese es hijo de Abraham, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que aquí está este hijo de David, hijo de Abraham, diciendo, Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Como el rey David, el hijo de David, tiene toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, como el Señor le había dicho. Pero luego nos encontramos que nos dicen: vayan pues y hagan discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, la promesa de ser bendición para todas las naciones la vemos cumplida en Cristo Jesús. Y Cristo espera que los suyos sigan corriendo, haciendo correr esa bendición a todas las demás naciones. Vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y Él promete estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, igual que lo hizo con Abraham cuando le dijo: yo lo haré, yo haré de ti una gran nación grande, yo me comprometo. Lo mismo es el Señor con nosotros en este asunto de que su nombre sea conocido en todas las naciones, de que no sea nuestro nombre, sino el nombre de Él, que no sea Abraham, que no sea David, que no sea Ángel, que no sea Alejandro, que sea nuestro Señor Jesucristo quien sea conocido, mis hermanos. Ni siquiera este Abraham es digno de que su nombre sea el que sobrepasa por todo, mis hermanos, sino el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros leímos el relato de la Torre de Babel, al terminarlo nos quedamos sin esperanza. No hay esperanza. Todos los relatos anteriores de estos primeros 11 capítulos de Génesis nos muestran una y otra vez la realidad del corazón del hombre. No existe esperanza para el hombre pecador, aparte de la bendición de la gracia divina. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no había esperanza, si el hombre se va tras sus propios ídolos, ¿qué ocurriría? Bueno, mis hermanos, cuando Dios empieza el siguiente capítulo, menciona a este hombre llamado Abraham. Comienza hablando de la bendición que Dios da. Curiosamente, en tan solo 2 versículos, la palabra bendición aparece 5 veces. Después de haber Dios dicho al principio de hablar de bendición, no había aparecido esa palabra más hasta que Dios nuevamente vuelve a intervenir. No habrá bendición, mis hermanos, a menos que el Señor esté obrando. Y no quiero que pienses solamente en la bendición de que tú haces así de los bolsillos y te sale plata, porque parecería que siempre asociamos la bendición con plata. Y estoy hablando, mis hermanos, de la mayor bendición, que es nuestro Señor Jesucristo obrando en el corazón de una persona. En serio, amado amigo que estás aquí, la plata no te va a sostener en el día final, la plata se quedará aquí.
Nunca has visto un camión de mudanza detrás de un ataúd, porque todo lo que esa persona adquirió lo dejó aquí. En cambio, la bendición que encontramos en Cristo, que seamos suyos, permanecerá para siempre. Por eso cuando un cristiano fallece, los hermanos de él que quedan vivos están con gozo y alegría a pesar de la ausencia, porque sabemos que él tiene una esperanza que no es marchita, sino que es eterna. A diferencia cuando vemos a alguien sin Cristo que muere, que decimos, lamentable, porque no solo es el dolor aquí, sino por la eternidad. No obstante, mis hermanos, aquí el Señor vuelve a hablar de bendición. Como dice un autor o un comentarista, el Dios que se preocupa por todas las naciones es el Dios cuyos propósitos para todas las naciones deben llevarse a cabo a través de su pacto con un hombre concreto y sus descendientes. Este es el enigma de la elección humana. Esta es la misteriosa particularidad que forma parte de la historia de la gracia divina. Es Dios a través de la historia tomando, en vez de tomar a Nacor o Aram muere, queda Nacor y Abraham, toma a Abraham. Señor, pero si Milca podía tener hijos, Abraham con su esposa estéril. Más adelante vamos a encontrar cómo el Señor sigue obrando y va a coger hombres determinados de la historia. Es más, cuando vemos nuestras propias vidas, nos vemos a nosotros y decimos, ¿por qué a mí? No había nada agradable que pudiera ser visto por ti, Señor, para decir, yo debía ser elegido. Ni siquiera ese mismo Abraham, mis hermanos. En Hebreos 11:8 se nos dice que este Abraham, mis hermanos, fue por fe que creyó. Él obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba a ser llevado. Por la fe es que Abraham termina siguiendo a nuestro Señor. Amigo que estás aquí, voy a hacer un paneo general, porque no quiero que ninguno piense que es un amigo que no está aquí o que está en las redes. Puede ser tú. Puede ser tú. Amigo que estás aquí, que estás sin Cristo. ¿Qué es estar sin Cristo? Es que tu vida no es de Cristo, que tú no estás con el Señor, que tú pudieras pensar que eres de Él cuando no lo eres, que tú pudieras pensar que has rendido tu vida ante el Señor cuando eres tú un hombre, no un cristiano que pudiera pecar, sino un hombre que se rinde y se deleita en el pecado constantemente y que no busca en el Señor aquel que tome su vida y que la rija por completo. Si ese es tu caso, amigo, estoy hablando contigo. Si ese es tu caso, amiga, estoy hablando contigo. No pienses, mis hermanas, no pienses, mi amigo, no pienses, mi amiga, que esto es con otra persona. Tienes que saber que tú no estás entre los benditos del Padre Celestial. Que tú estás entre aquellos que no están con los benditos del Padre, por lo tanto, entonces eres de los malditos, de los que serán condenados, a menos que tú hoy vayas a Cristo, que allí donde estás ores pidiendo al Señor que perdone tus pecados, que rindas tu vida ante Él, que le entregues a Él y que ruegues porque Él te sostenga y te ayude en cada asunto de tu vida. Si tú hoy pides al Señor, Él dice que a todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. Él escucha nuestras oraciones, el corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza jamás. Si tú estás aquí sin Cristo, amigo, ora y ruega al Señor, pide perdón por tus pecados, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo solamente. Los que estamos acá en Cristo, mis hermanos, los que somos del Señor, somos aquellos que podemos deleitarnos en gozar de esta bendición de ser su nación. La Biblia no en vano nos dice, en 1 Pedro 2, del 9 al 10, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Con qué fin? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran su pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amigo mío, no soy mejor que tú. Es que el Señor dio de su misericordia. Si tú estás aquí sin Cristo, clama por esa misericordia, que Él promete también darla. Él nos las dio porque Él quiso. Y tú puedes pedirle al Señor también por ello.
Nosotros no somos el pueblo de Dios porque geográficamente estemos allá en el Medio Oriente. No somos el pueblo de Dios porque tengamos una bandera con una estrella en la mitad y de color azul con blanco. No somos el pueblo de Dios, mis hermanos, porque seamos una etnia que viene de Israel o porque tengamos un nombre o una ascendencia hebrea. Somos el pueblo de Dios porque Jesús es quien nos ha hecho parte de ese pueblo. Esto sucede, mis hermanos, al igual que como Abraham, cuando el Señor lo eligió. Lo determinó que dentro de todas las naciones Él lo pudiera hacer. Y todo esto, mis hermanos, para concluir, lo llevo a lo siguiente. Este texto que acabo de mencionar, el de Mateo, el texto de Pedro, nos hace ver una realidad para aquellos que estamos en Cristo. Debemos anunciar a otros las virtudes de aquel que nos llamó. Debemos anunciarla, mis hermanos. Debemos anunciar al mundo que las naciones deben alegrarse porque ya hay aquel que las puede bendecir, que es Jesucristo. Bendita las naciones de la tierra. Hoy vamos a celebrar unos bautizos y lo hacemos porque recordamos lo que el Señor nos ha dicho. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Pero otra segunda cosa, es que tenemos que saber que aunque tenemos una vida aquí, mis hermanos, una nación a la que pertenecemos, en este caso Colombia, nosotros debemos recordar y debemos ser como Abraham, que aunque tenía sus pies en la tierra, él sabía que había una mejor ciudad que las que se pudieran edificar en este lado de la eternidad. Dice Hebreos 11 del 8 al 10. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Versículo 10 de Hebreos 11. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque estamos aquí en esta tierra y tengamos lugares donde vivir, no olvidemos, mis hermanos, cuál es la verdadera ciudad a la que nosotros pertenecemos. En ese tiempo el Señor escogió un hombre del que haría una gran nación. Hoy Dios sigue eligiendo hombres. Hoy somos nosotros su nación. Que aunque el mundo se caiga a pedazos y se lance en contra del pueblo de Dios, debemos seguir siendo fieles y llevando el nombre de nuestro Dios, su estandarte en alto. Y para eso, mis hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Oremos. Bendito y buen Señor, te quiero dar gracias por tu palabra, Señor. Bendito Dios, gracias porque lo que tú haces, Señor, es tomar incluso, Señor, la voz, Señor, de una persona para que sea realmente, Señor, tu palabra la que sea penetrando en los corazones de cada oyente, Dios. Señor, el descanso nuestro no está en nuestras palabras, no está en nuestras emociones, no está, Señor, mi descanso en la predicación, Señor, en que hice un buen trabajo o un mal trabajo, Señor, en lo que en preparación se dedica, sino que realmente, Señor, a pesar de mí, a pesar de tus predicadores, Señor, tú fielmente, Señor, para tu gloria, obres en cada corazón, obres en cada vida. Señor, yo te pido que aquellos, Señor, que no te conocen, aquellos, Señor, que han venido acompañándonos, aquellos que nos visitan hoy, aquellos, Señor, que sus vidas, Señor, tú no eres su Señor. Oh Dios, yo te pido que les convenza, Señor, de la necesidad que ellos tienen de ti. Señor, que sus corazones sean traspasados por la verdad de tu evangelio, que penetra hasta lo profundo de su ser, Señor, y les haga tener sed, hambre de ti, Señor. Una búsqueda incesante, Señor, por saciar esa necesidad. Que puedan venir rendidos a ti, Señor, para encontrar esa plenitud que encontramos en ti. Bendito Dios, te pido por mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que hoy, Dios, darán ese paso, Señor, de decirle al mundo y de estar, Señor, ante ti para declarar, Señor, que son tuyos,
que tú eres de ellos y que el mundo, Señor, y sus deleites no son lo que ellos quieren jamás. Que ante el mundo es decir, yo soy de Cristo y no pertenezco a ti, mundo. Señor, a los que hemos pronunciado eso, a los que creemos eso, Señor, oh, te ruego, mi Dios, que podamos deleitarnos, Señor, en el hecho de que somos tu nación, tu pueblo, y con que tu nación, tu pueblo, enfrente las peores de las circunstancias, aún la mayor de las persecuciones, aún la mayor, Señor, de las determinaciones en contra de tu pueblo, Señor, descansemos en que tú eres esa roca inconmovible sobre la cual está tu iglesia firmemente edificada, Señor. Señor, pudieran asesinarnos, pudiera pasarnos cualquier cosa, Señor, pudiéramos enfermar, pudiéramos, Señor, ser llevados a cárceles, pudiéramos, Señor, ser sometidos a cualquier prueba, pero confiamos, Señor, en que tú, Señor, obras para sostenernos hasta el fin. Señor, queremos ser de aquellos que puedan decir, Señor, en un mundo donde demanda el saber quiénes somos nosotros, Señor, podemos decir, somos de Cristo. Aunque eso nos cueste, Señor, cualquier cosa. Amado Dios, te doy gracias y te ruego, mi Señor. Tú escogiste un pueblo para ti, Señor, para que lleve tu nombre, para que te adore. Señor, rogamos que nosotros podamos ser aquellos que lo hacen, Señor, para tu propia gloria. Te lo pedimos, mi Señor, y dándote gracias hemos orado. En el nombre de Jesús, nuestro amantísimo Señor y Salvador. Amén.